En los Andes pedimos siempre permiso a nuestros antepasados, a todos quienes nos han precedido, que han hecho posible para que nosotros estamos aquí. Solicitamos siempre la autorización, la venia para poder dirigirnos. Y de la misma manera lo hacemos con todas las fuerzas, con todos los seres que hacen posible la vida, pidiendo su presencia, su actuación, su guía, su apoyo en todo lo que hacemos en nuestro camino de vida. La Universidad del Pacífico del Perú me invitó a que hiciera comentario a una ponencia que iba a hacer el profesor Walter Miñolo, y el comentario que presenté es el siguiente. Los caciques, que eran los señores, y los boiques, que llamaban a los sacerdotes, en quien estaba la memoria de sus antepasados, contaron por muy cierto a Cristóbal Colón y a los españoles que con él pasaron, que algunos años antes de su venida lo habían ellos sabido por oráculo de su Dios, que vendrían unos hombres barbudos que hundiesen de un golpe un hombre por medio con las espadas relucientes que traían ceñidas, haciéndose señores de ellos y de su tierra. Este pequeño texto es una parte de lo que escribió el padre Jerónimo de Mendieta en su obra Historia Eclesiástica Indiana. El contenido de esta obra es tan importante que la Casa Real de España impidió su publicación y recién se la divulgó en México 300 años después de lo que fue escrita. Las preguntas que surgen inmediatamente a este texto son: ¿cómo los sabios o maestros de Abya Yala, la América Profunda, sabían algunos años antes de que vendrían aquellos hombres que se apoderarían de ellos y de sus tierras? ¿Qué conocimientos o capacidades tenían ellos para predecir lo que sucedería? Si ya sabían lo que les esperaba, ¿por qué no hicieron algo para prevenirlo o enfrentarlo? ¿Era posible contrarrestar lo que advenía? ¿Había que eliminar al hombre barbudo que llegaba? Mendieta no es el único que recoge esta afirmación por parte de los indígenas del Caribe. Otros también lo acopiaron por toda Abya Yala, ya que fue conocido en varias regiones de este inmenso continente lo que se advenía, sin que necesariamente se haya propagado desde algún lugar en particular. Pero lo más interesante es que no solo que sabían que llegaría la noche en mitad del día, como fue otra frase recogida de la narrativa oral de los pueblos originarios, particularmente de lo que hoy es Ecuador, sino que dijeron que después de 500 años, no antes ni después, regresará la luz en mitad de la noche. Este mito de regreso o de retorno también se recogió en toda Abya Yala, dicho de distintas maneras y con diferentes nombres: Huiracocha, Incarri, Quetzalcóatl, Cuculcán, Bochica, Comisagual, Cucumetz, Iberogú, Sumé, Mama Grande, etc. Valga precisar que nosotros entendemos al mito como otra forma de racionalidad, no de razón, expresada mediante símbolos y metáforas, siguiendo un pensamiento integral y no un pensamiento lineal y racionalista que entiende al mito como algo imaginario o sobrenatural.
¿Acaso este regreso de la luz en mitad de la noche, de la que hablaban hace 500 años los maestros de Abya Yala, es el declive de la hegemonía occidental y el advenimiento del tercer nomos de la tierra, del que habla Walter Miñolo en su texto El tercer nomos de la tierra, la declinación de la hegemonía occidental y la continuidad del capitalismo? Este pronóstico del tercer nomos al que hace referencia Miñolo, que por cierto para el mundo andino sería el 10º nomos o Pachacuti, está basado en los acontecimientos que se han dado en estos 500 años y muy especialmente en los últimos 100 años. En cambio, los maestros de Abya lo pronosticaron hace más de 500 años. ¿En base a qué? ¿Cuáles fueron sus presupuestos de conservación, de observación y de conclusión? Cuando ellos hablan de que llegará la noche, es decir, el oscurantismo, como interpretaríamos mejor ahora, ¿acaso están refiriéndose a la civilización, a la modernidad y al capitalismo? Y el regreso de la luz es la referencia a lo no occidental, la transmodernidad y el transcapitalismo. No decimos postcapitalismo, porque sería una profundización o reconfiguración del capitalismo, sino algo más allá del capitalismo y de la modernidad. Pero, ¿acaso también será más allá de la civilización como tal? Para entender todo esto, debemos precisar que la hegemonía occidental, si bien no logró imponer completamente en todo el mundo todas sus epístemes y ontologías, pero sí logró imponer su capitalismo en todo el planeta. El capitalismo ya no es exclusividad de Occidente, pues ahora otros países se disputan la matriz colonial de poder a la que hace alusión Miñolo en referencia al profesor Aníbal Quijano. Es decir, el capitalismo ya no está controlado solo por Occidente, sino por varios países que no comparten la misma filosofía y epísteme eurocéntrica, aunque hay muchas influencias. Las ontologías y epístemes de la hegemonía occidental vienen del helenismo, la que creó a la civilización como algo totalmente diferente a lo que había existido anteriormente, dando por primera vez un giro ontológico en la historia mundial. Por ende, el helenismo, cuando llega a su etapa cumbre, crea el capitalismo como el proyecto económico superior de la civilización en su etapa de la modernidad. Este capitalismo como sistema económico y la modernidad como sistema ontológico y epistémico de Occidente se extienden por todo el mundo, pero solo logra imponerse completamente el sistema económico capitalista, mas no totalmente la modernidad, con su pretendido objetivo de occidentalizar a todo el planeta. Dicho de otra forma, fuera de Occidente, el capitalismo es básicamente una expresión económica dentro de su propio modelo ontológico y epistémico. Por ejemplo, los países islámicos o chinos o los hindúes que tienen otra matriz cultural a la occidental, pero que en lo económico se manejan capitalistamente. China es un país de estado totalitario, de matriz ontológica ancestral y con una economía capitalista. Los países islámicos e hindúes son países de estado teocrático, de matriz originaria y de economía de mercado.
Estados Unidos es un país de Estado y economía capitalista y de raigambre o de ontología occidental, etc. En una primera etapa existió el mercantilismo, que fuera controlado por las monarquías de Europa y Asia, y que dará origen en Occidente al capitalismo impulsado por la naciente burguesía europea. Esto quiere decir que la autodenominada Revolución Francesa, que fue la revuelta de la burguesía, no exterminó al mercantilismo, sino que lo repotenció para dar surgimiento al capitalismo, dentro de la misma matriz ontológica denominada la civilización. Es decir, la burguesía no se propuso afectar a la civilización, que es la base que la sustenta, y dándose básicamente un cambio de clase y de forma de producción, pero dentro del mismo paradigma eurocéntrico, como antes sucedió con los denominados señores feudales y posteriormente con las experiencias socialistas de la pequeña burguesía estatalista. Es decir, no dieron un giro ontológico, como sí lo hicieron los griegos para dar nacimiento a su nuevo paradigma y al que llamaron la civilización. Solo dieron un giro de clase, pero dentro de las mismas estructuras raizales. Dicho de otra forma, el capitalismo no terminó con la monarquía como tal, sino que recreó la monarquía del capital, pues la burguesía naciente mantuvo a la matriz ontológica y epistémica fundante, que ahora ellos pasaban a dirigirla y enarbolarla a nuevos niveles y formas, siendo esto mismo lo que quiere hacer la izquierda, controlar la nación-estado creada por la burguesía para construir su socialismo, pero dentro de la misma civilización embrionaria, es decir, guardando las mismas ontologías y epístemes eurocéntricas. De ahí que la diferencia con la derecha es ante todo de clase. Por ello, la izquierda es eurocéntrica y eurocentrada. Entonces es importante comprender claramente que el capitalismo es la cúspide de la pirámide creada por la civilización. A los casi 2000 años de haber nacido o de haber sido emergida por los llamados griegos clásicos. La civilización cuando nació fue esclavista, luego feudal y terminó capitalista. El esclavismo griego creó la civilización y los romanos la impusieron principalmente en Europa. El feudalismo solo existió en Europa. El capitalismo nació en Europa, pero luego la extendieron a todo el planeta. La modernidad nació en Europa, pero no han logrado occidentalizar a todo el mundo. Fuera de Occidente no hay la modernidad, sino una forma capitalista de vida dentro de estados ancestrales hegemónicos. El capitalismo es a donde debía llegar la civilización en su etapa superior. Y si el capitalismo está en decadencia o en caos, lo está la civilización en su conjunto, es decir, toda la pirámide eurocéntrica. Por tanto, nosotros consideramos que el fin de la hegemonía occidental sí equivale al fin del capitalismo como sistema socioeconómico y de toda la civilización o del eurocentrismo en su conjunto. Y han caído las epístemes occidentales como verdades absolutas, como lo señala el profesor Miñolo. Por ende, la autodenominada civilización como tal. Y luego irán desmoronándose todas sus partes constitutivas y que sostienen al capitalismo. Solo en Occidente el capitalismo es una simbiosis económica, política, social, cultural, epistémica, ontológica. Fuera de Occidente es un aditamento
o han hecho una absorción económica a su fuente ontoepistémica. Sin embargo, el capitalismo ha provocado el cambio climático planetario que se inicia con el surgimiento de la civilización, lo que implica que con la caída o transformación del clima que estamos viviendo y sus consecuencias, se caerá el capitalismo por añadidura, lo que conllevará a un cuestionamiento de todos los principios y valores ontológicos y epistémicos de todos los pueblos que afectaron a la madre tierra. Esto implica una transcivilización, es decir, un transantropocentrismo, un transestatismo, una transdemocracia, etc. ¿Qué es la transcivilización? Si la civilización o lo llamado occidental tiene apenas unos 2500 años de existencia, todo lo de fuera de Occidente tiene por lo menos 30.000 años de antigüedad. Esto quiere decir que todos los pueblos de fuera de Occidente siguieron un curso relativamente propio por miles de años, hasta que se interpuso la civilización en su desenvolvimiento intrínseco a través de su proyecto de conquista de todo el planeta. Automisión iniciada por los emperadores romanos y que para ellos era el proyecto de civilizar a toda la humanidad a la que consideraban bárbara y salvaje, imponiéndoles todo, desde bautizarles con sus nombres a los distintos continentes, llamándolos Asia, África y luego América, como también lo ha reseñado el profesor Miñolo. Por cierto, la palabra Europa lo impusieron también los griegos a este continente. En otras palabras, el proceso autónomo a su propio desenvolvimiento que seguían los continentes fue truncado hace 500 años por las monarquías europeas, de lo cual se ha generado durante todo este tiempo una lucha entre la milenaria Abya Yala y el nuevo mundo de la América occidental, y lo mismo en el África y en Asia, continentes estos que no han disputado el nombre que les impuso el hegemonismo eurocéntrico. Parafraseando al profesor Miñolo y a su vez a O'Gorman, diríamos que Abya Yala no fue descubierta, sino inventada e integrada al imaginario geopolítico cristiano occidental como América. Por cierto, el término occidental es también otra imposición eurocéntrica, pues ellos se pusieron al centro y arriba en los mapas del mundo o de la cartografía planetaria, cuando en realidad o en la práctica Europa no está arriba ni al centro de nada, pues el planeta Tierra no está parado, ni el meridiano de Greenwich está al centro de nada. Los términos norte, sur, este, oeste son otra imposición más. Sin embargo, con el fin de la hegemonía occidental y de la civilización que estamos viviendo, actualmente hay quienes ponen los mapas con el sur o el este arriba. Este último sería el más acorde, a partir de tomar como referente al Sol, el astro principal de este sistema solar. La civilización como producto helénico. Hasta este momento solo hemos hablado de civilización a secas y no de civilización occidental, pues para nosotros ambos términos son una tautología. La civilización es una creación de Occidente, más precisamente una creación griega, y que luego fue impuesta a los pueblos indígenas europeos o a los pueblos no civilizados de Europa para construir lo que se llamó posteriormente lo occidental.
Los emperadores romanos que adoptaron la civilización o el invento de las élites griegas racionalistas cuando decidieron conquistar Europa fueron con el propósito de lo que ellos llamaban civilizarles, pues también consideraban a los pueblos indígenas o originarios de toda Europa y el mundo como salvajes y bárbaros. Y luego los romanos también adoptaron el cristianismo y de la misma manera buscaron cristianizar a los europeos y a todo el mundo, pues también los consideraban paganos e idólatras, algo que se mantiene hasta el día de hoy y siguen con ese mismo propósito, civilizar y cristianizar, es decir, occidentalizar a toda la humanidad. Y lo propio lo quieren las otras religiones monoteístas, como igual los marxistas y otras corrientes homogenizadoras universalistas. Los romanos procedieron a exterminar las culturas originarias de Europa, las mismas que habían recreado sus propias ontologías y epistemologías para imponerles las concepciones patriarcales y racionalistas de los griegos platónicos y todos los mitos fundantes de su sistema llamado la civilización. Las élites griegas crearon la civilis y la polis con el propósito de diferenciarse ontológicamente, pero además para separarse territorialmente de los campesinos, de los pobres, de los esclavos, a todos los cuales les consideraban inferiores y a los que también les denominaban indígenas, endemoniándose desde ahí esta palabra y que fue también asociada con indigente. Es decir, los ricos griegos menospreciaban a los indígenas griegos considerados bárbaros y salvajes y recrearon otro mundo solo para ellos, y ese mundo era la polis, el germen de la civilización. Si bien siempre hubieron guerras entre los pueblos indígenas de Europa, sus ontologías y epístemes eran similares entre ellos, y solo los romanos dieron un giro ontológico y epistémico a la Europa indígena o milenaria para recrear la Europa civilizada y cristiana, posteriormente denominada civilización occidental. A la final, la civilización de origen griego y el cristianismo de origen semita terminaron fundiéndose a través de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y luego creando y configurando lo que ahora conocemos como lo occidental. De su parte, los europeos civilizados y cristianizados se han encargado de hacer lo mismo que hicieron los romanos con ellos en el resto del mundo, aunque no han logrado civilizar, o mejor sería decir, domesticar y dogmatizar a todos los pueblos del mundo en estos últimos 500 años, como sí lo lograron casi totalmente con los europeos en un periodo de más de 2000 años, especialmente en la Edad Media o la época oscurantista que duró 1000 años. Decimos no totalmente porque ahora hay un renacer o despertar de los saberes indígenas en Europa, como igual en todo el mundo. ¿Por qué será? Los griegos impusieron el paradigma, el modelo social y el término de civilización como el estadio superior de la humanidad y el necesario que debía ser asimilado por todo el mundo. Y casi lo lograron en estos últimos 500 años, pero ya no podrán avanzar más con el fin de la hegemonía occidental que estamos viviendo. Los griegos clásicos crearon la dicotomía cultura-civilización,
en la que cultura era un nivel inferior y que estaba en un estado intermedio entre los pueblos salvajes y los civilizados. Fórmula esta que sigue utilizándose de esa manera hasta el día de hoy. Entonces, la civilización no es un proyecto que ha existido de fuera de los griegos, es una creación estrictamente helénica y de ahí impuesta al mundo. Los europeos civilizados asignaron todas las instituciones civilizatorias a casi todo el mundo, en una suerte de civilizacentrismo, por lo que muchos utilizan el mismo concepto griego, pero ante todo la palabra civilización para referirse a las grandes culturas del mundo. Y hablan de civilización china, civilización egipcia, civilización babilónica, civilización maya, civilización inca, etc. Todo lo cual denota el colonialismo enraizado de muchos intelectuales que siguen esta lógica clasificatoria impuesta por el pensamiento helénico. Por tanto, la única civilización es la occidental, en la que civilización es el estado de domesticación de la razón y de dogmatización de las teorías o ideas, a partir de la subyugación de todo lo demás. Esto es, de la sensibilidad, la afectividad, la emocionalidad, la sexualidad, la feminidad, etc. Es decir, es la pérdida de lo oculto, ocúltico, que tenía un sentido integral por una visión de carácter reduccionista, monocular, centrada solamente en la razón. Esto hace que algunos eurocentrados hablen de que estamos viviendo una crisis de civilización o un choque entre civilizaciones, cuando lo que está en crisis, y más que en crisis, en caos, es la civilización como tal, y que son las ontologías y las epístemes y las instituciones griegas. Por eso, desde la intelectualidad eurocentrada, solo se habla de transmodernidad, hasta de transcapitalismo, pero nadie habla de transcivilización, que implica cuestionar a las bases ontológicas y epistémicas elaboradas por el helenismo, lo que implica repotenciar la cultura en el sentido de cultivar la vida o la crianza de la vida como forma de existir, ser y estar. En este sentido, nosotros hablamos de la decadencia de la civilización como extracción griega y no de lo occidental en sí mismo, pues al interior del occidente geográfico hay quienes también están cuestionando este paradigma racionalista, antropocéntrico y reduccionista, especialmente el movimiento celta. Parafraseando nuevamente a Miñolo, sería el cierre de la civilización desde también Occidente. Esto significa que no se trata de buscar una post-civilización o nuevos proyectos civilizatorios, como dicen todos, incluso los decoloniales, sino una transcivilización o de alternativas a la civilización, y en la que incluye también el nombre, para no comenzar a ponerle apellidos como han hecho con el desarrollo y el crecimiento. A propósito de los decoloniales, me parece que la frase de Miñolo de una crítica eurocentrada del eurocentrismo, referida particularmente a Spengler y Huntington, también se aplicaría para algunos decoloniales, a quienes nosotros también hemos hecho algunas críticas, en particular a Dussel, Grossfogel, Castro Gómez. Entonces,
la humanidad no ha ido progresando o desarrollando o evolucionando desde la época salvaje o primitiva hasta una época no salvaje o civilizada, sino desde la época en que se vivía en el continuo de la naturaleza hasta la ruptura que produjo la civilización, creando un mundo contra natura o antinatural. La civilización no ha sido un acto de superación o de mejoramiento, sino de decadencia al haber roto con la madre tierra y que los griegos terminaron llamándole la naturaleza. Y ahora nos encontramos tratando de recomponer y de retomar la comunión con la madre tierra y el Padre Sol para tejer el mundo y la vida humana en armonía y complementariedad con todas las formas de existencia, en un nuevo nivel de conocimiento y de profundidad al que llegaron nuestros antepasados. En otras palabras, está en caos lo que ha construido la civilización en todo su proceso hasta nuestros días. Esto es el Estado, la democracia, la justicia, la iglesia, la policía, los partidos políticos y todo lo que nos gobierna actualmente y y que han sido impuestos en casi todo el mundo estas instituciones civilizatorias. Si bien hay formas culturales propias en el resto del mundo fuera de Occidente, se han impuesto la mayoría de las instituciones griegas en la administración de estos países y ante todo el sistema económico capitalista. Por tanto, no se trata de terminar solamente con el capitalismo como quiere la izquierda, sino con todas las instituciones civilizatorias o domesticadoras que nos gobiernan. Esto implica algo diferente a lo que conocemos como Estado, que no había en las culturas indígenas de todo el mundo, es decir, también en la Grecia indígena o ancestral. Había evidentemente un sistema de organización, pero que no era el Estado, siendo esto fundamental para hacer posible otro mundo, por lo que tiene que haber un transestatismo. En el caso de los Andes, especialmente en la época inca, había una confederación de comunidades llamadas ayllus, concentrados a su vez en una federación de ayllus llamados marcas, y la federación de marcas formando suyus, todos los cuales constituían una confederación de 4 suyus o regiones, y justamente llamando así a su territorio, Tahuantinsuyo, Tahua 4, Nintín Confederación, Suyu regiones, lo que significa que sí es posible algo más allá del Estado. Incluso Marx hablaba de que en el comunismo se extinguiría el Estado, por lo que se puede pensar que el estado de creación civilizatoria no es algo absoluto o infinito. Sin embargo, lo que no se han dado cuenta hasta ahora la mayoría de marxistas es que no tenemos que fortificar el capitalismo, ni pasar por el socialismo, ni esperar al comunismo en decenas o en cientos de años para plantearse recién la eliminación del Estado, de la democracia, de los partidos políticos, de la propiedad privada, etcétera, sino que es posible hacerlo ahora. De hecho, los zapatistas y otras comunidades autónomas en México se han desligado en la práctica del Estado-nación mexicano y así en otros lados de la madre tierra. En estos territorios ya no funciona el Estado, ni la democracia, ni los partidos políticos, sino algo que ellos llaman buen gobierno y que es una especie de comuncracia. Las ecoaldeas que han ido apareciendo en el mundo también han hecho lo propio y hablan de sociocracia. En todas estas experiencias comunitarias o colectivas se practica otro sistema de organización, de justicia, de educación, de producción, de distribución, de espiritualidad, de salud,
etc. En todos estos grupos ya casi no hay nada del sistema griego y su civilización. Más bien todos ellos se inspiran en los sistemas y culturas ancestrales, milenarias, comunitarias, indígenas, pues han entendido que no se trata de entrar en nuevas aventuras o experimentos sociales, sino de aprovechar de la experiencia acumulada de la humanidad, incluido lo positivo de la civilización, puesto que no se trata de negar lo occidental, ni de disputar el poder mundial o de crear otro poder, sino de convivir entre diferentes, algo que también lo señala Miñolo. Síntomas del regreso de la luz en mitad de la noche. Todo lo anotado anteriormente consideramos que es la expresión de que está renaciendo la luz en mitad de las tinieblas de la razón pura y de la razón instrumental. La debacle de la civilización o de la hegemonía occidental implica todo ello, y en la que la sociedad capitalista es una de sus partes, una parte importante, pero no la única. Y a medida que la civilización o lo occidental sea cuestionado y se produzca una descolonización, que significa una descivilización, se irá desmoronando todo. Entonces, no se trata solamente de hacer caer al capitalismo, como pretende la izquierda, sino de desmantelar las bases de la pirámide civilizatoria, es decir, las ontologías y epístemes helénicas, para reconstruir focos de luz no civilizados o cosmunitarios, hasta que hayan tantos faros que las tinieblas sean cada vez menores, que es lo que vienen haciendo los proyectos autonómicos y los llamados conscientes en distintos lugares de la madre tierra. Otros síntomas del regreso de la luz es que van reemergiendo paradigmas milenarios. El Sumac Causay en los Andes, el Aku en Haití, todos estos en Abya, el Ubuntu en el África, el Tianxia en China, el Swaraj en la India, el Jinology entre los kurdos, todos estos en el Asia, y en Europa el Agüen druida. Todas estas palabras traducidas al castellano sería algo así como vivir en armonía entre todos, es decir, humanos y no humanos. Esto significa vivir en equilibrio complementario como motor de vida y no la lucha de clases, como dice la izquierda, o la competencia, como hace referencia a la derecha. Por tanto, se trata de salir de todos los binarismos dualistas o dicotómicos creados por la civilización, pues no solo que nos han llevado a una lucha de clases, sino de paradigmas o filosofías entre el cúltico o cultural de matriz integral y de otra parte el civilizatorio de patrón reduccionista. El buen vivir podría ser un paraguas global para todos estos proyectos mundiales de rearmonización o de reencuentro con la naturaleza, mejor dicho, con la Madre Tierra y el Padre Sol. Por tanto, el buen vivir es un cuestionamiento no solo al desarrollo, ni únicamente al capitalismo, sino a toda la civilización en su conjunto. El buen vivir es una epísteme para la vida, mientras la civilización es un proyecto escatológico para la muerte y que le ha tomado 2000 años para ponernos en este momento de cambio climático que vivimos actualmente.
y el peligro de sobrevivencia de la especie humana, ahora agravada con el coronavirus y del cual va a ser muy difícil salir, lo que pondrá fin a la civilización, esto es, al Estado, al capitalismo, a la modernidad, al neoliberalismo, es decir, a todo el proyecto piramidalista domesticador, es la revolución climática en curso, en la que una fase de este proceso es la pandemia del coronavirus, la que ha obligado a paralizar el mundo de alguna manera, algo que Mafalda desde hace tiempo ya pedía que se pare el mundo para poder bajarse. La revolución climática es un fatalismo para el capitalismo, puesto que es el fin de una forma de concebir la realidad y el mundo impuesta por el racionalismo griego. El neoliberalismo es la punta de la pirámide de la civilización y del capitalismo en particular, que nos llevó a un aceleramiento impresionante. Y la pandemia del COVID nos ha obligado a bajar la velocidad. Pero eso no es suficiente. Hay que bajar el crecimiento económico y disminuir las desigualdades, pero que nos conduzcan a otro estilo de vida y con otras formas de concebir la realidad. Esto es lo fundamental y ese nuevo modo de vivir debe ser algo diferente a la civilización, una alternativa a la civilización. Y para ello hay la experiencia acumulada de toda la humanidad en su conjunto. No creemos que esta humanidad lo va a comprender por sí misma. Tendrá que venir otras y nuevas paralizaciones para que obligados y no por conciencia propia nos veamos presionados a tomar otro modo de vivir. Y esto no es cuestión, como cree la izquierda, de resolver solamente la pobreza, sino el de otra concepción y relación con la madre tierra, para reverdecer desde aquellas comunidades que han sido poco topadas por la civilización. Ahí está el referente, el ejemplo, la guía, la luz para alumbrar el oscurantismo civilizatorio. Estos pueblos se han quedado por 500 años guardados, no se han dejado impresionar por la civilización y siguen ahí guareciéndose para desde ahí iluminar la transcivilización. Sentimos que esto es lo que vieron los maestros de Abya Yala hace más de 500 años, de que el oscurantismo no podría extinguir todas las luces, desde donde reemergerá la luminosidad para un nuevo ciclo. Por eso no enfrentaron a los invasores monárquicos, pues ello hubiera significado su extinción al tratar de eliminar a este enemigo poderoso que traía 10 plagas, como dijo el padre Motolinia, la viruela, el sarampión, la sífilis, diezmaron a la mayoría de la población de Abya Yala. Y si encima se hubieran enfrentado contra las armas sofisticadas del enemigo, hubiesen todos perecido. Sabían que la ventaja del invasor era su oscurantismo, en cuya etapa construyeron una serie de armas de todo tipo, al haberse pasado más de 1000 años en guerras permanentes de conquista y reconquista. Como consecuencia de ello, Europa era muy pobre, con mucha delincuencia, con grandes enfermedades, y estaba acabada o deshecha luego de tantas guerras. De no mediar la invasión a la rica Abya Yala, la Edad Media se hubiera prolongado hasta nuestro tiempo, pues con qué recursos hubieran podido salir de más de 2000 años de penurias y que con el paso del tiempo la situación se fue haciendo más compleja. Europa no jugaba ningún rol en el escenario geopolítico de esa época,
en ningún ámbito. Su ciencia en general era muy básica, sus conocimientos eran mínimos. Los chinos y los árabes habían hecho muchos más aportes hasta esa época y que luego, con la riqueza de Abya Yala, potenciaron los conocimientos de los pueblos asiáticos y los presentaron como que fueran suyos propios. Lo que hoy conocemos como grandes maestros de la Europa renacentista procedieron a copiar lo que hicieron los chinos y los árabes, y con los recursos económicos de Abya Yala procedieron a ampliarlos o profundizarlos, pero luego presentándolos como propios u originarios. Tenemos el caso de la imprenta, del papel, de la brújula, de los mapas, de la seda por parte de los chinos, y el álgebra, la geometría, la medicina, la filosofía por los árabes. Estos últimos recrearon muchas ciencias en la denominada época de oro del islamismo desde el siglo VIII hasta el XII de la era actual. Si los patriarcas y ricos árabes no hubieran hecho otra interpretación fundamentalista del Corán para aumentar su poder y el control sobre su población, lo que les llevó a su decadencia, se hubiera ampliado el Islam por toda Europa y hoy sería islámica y no cristiana, y América Latina de igual manera y en general todo Occidente. Entonces, solo desde la invasión de Abya Yala es que el mundo en su conjunto da un cambio radical con el surgimiento del capitalismo en Europa. Especialmente cambia Abya Yala, que es despojada territorialmente en forma completa, su gente esclavizada y obligada a trabajar para un extraño, produciéndose un epistemicidio y politicidio escandaloso, algo que no sucede en ninguna otra parte del mundo. Si bien invadieron el África y Asia, no sucedió al nivel de Abya Yala, pues los conquistadores europeos no se unieron sexual y matrimonialmente con su gente, como sí lo hicieron en Abya Yala. El mestizaje fue otra arma poderosa para los invasores monárquicos, pues el mestizo se convirtió en un aliado fundamental para el sometimiento de los pueblos originarios, algo que no ha cambiado hasta el día de hoy. El mestizo se encarga de reproducir el pensamiento domesticador civilizatorio y de afianzar el colonialismo interno, sin que asimile casi nada de la racionalidad indígena de Abya Yala, a pesar de que reconozca que tiene genes indígenas. Hasta el día de hoy se define como blanco mestizo y no como indomestizo. Sin embargo, ahora habemos quienes lo reivindicamos, siendo este otro golpe para la hegemonía occidental, de que ahora hay indomestizos que rescatan y revalorizan a las culturas madres de Abya Yala. Y así en todo el mundo, incluido la Europa indígena, donde los celta y otras formas culturales ancestrales van tomando protagonismo paulatinamente. Las culturas indígenas europeas comparten los mismos saberes ontológicos y epistémicos con todas las culturas indígenas del mundo. Cuando se estudia la cultura celta, no hay diferencias de fondo con las culturas de Abya Yala. Las diferencias básicamente son formales. Y lo mismo sucede cuando se estudian a las culturas asiáticas milenarias, como la china, la hindú, o las africanas como la bantú. Las culturas originarias son cosmocéntricas en todo el mundo, lo que nos permite colegir que la civilización, que es antropocéntrica, es la única disonante en todo el planeta, destruyendo el vínculo con la madre tierra y desde ahí la debacle de la humanidad.
¿Qué es lo que ahora estamos queriendo restituir? Ese quiebre que hicieron los griegos, por lo que también toca reescribir la historia que nos contaron, en la que los griegos son considerados lo más alto del pensamiento mundial. Todos sabemos que los ricos y los vencedores escriben la historia a su medida. Pues como dice el profesor Miñolo, no se trata de cuál es la historia real o la verdadera, ni siquiera cuál es la narrativa más apropiada del periodo de 1500 a 2000, sino quién cuenta la historia y para qué. Este es el regreso del que hablaron los abuelos de Abya Yala. Van regresando los saberes de los pueblos indígenas de todo el mundo. Van retornando las ciencias, valores y principios de la madre tierra y el cosmos, que son inmutables y que están más allá de las creencias de cada pueblo. Este es el próximo Pachacutic en terminología andina o el tercer nomos, como dice Miñolo, que vieron los abuelos para los próximos 500 años. El fin del calendario maya en 2012 es el fin de la civilización como tal, pero no será por decreto, sino que será extinguiendo lentamente, mientras el nuevo mundo se va abriendo paso a paso en medio de las penumbras civilizatorias. El fin de la hegemonía occidental es el fin de la civilización por el influjo de un nuevo paradigma en otro nivel y otro estado, pues no se trata de regresar o retroceder al pasado, sino de que el pasado se haga presente para construir otro futuro. Se puede ahora decir en forma clara que efectivamente la luz de la conciencia solar se está abriendo paso en mitad del oscurantismo, tal como lo profetizaron o lo pronosticaron los abuelos sabios o los chamanes de Abya Yala hace más de 500 años. El link con los videos de las exposiciones de Miñolo los pueden encontrar a la parte inferior de este mismo video, en los comentarios. También el link con el texto en forma escrita de Miñolo que hizo su intervención y también pueden encontrar el link de este texto en forma escrita. Gracias por sus comentarios y por compartir. Un abrazo.